¿Cómo debemos interpretar la Biblia? ¿Cómo debemos interpretar la Biblia? El título de la lección de esta noche es la interpretación de la Biblia. La interpretación de la Biblia. Ese es el título de esta lección. Y quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, verso 12. Y vamos a hacer lectura en la palabra de Dios. Hebreos 4, verso 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. El Señor bendiga su palabra. El escritor de Hebreos nos da una descripción del poder y de la función de la palabra de Dios. Primero, la palabra de Dios es diferente a cualquier otro libro, pues ella es viva y da vida, y ningún otro libro consta con esa capacidad. Esto significa, mis amados hermanos, que las Sagradas Escrituras dan vida. Nos dan vida, por ellas llevarnos a su autor. Dios es su autor, y no solamente nos llevan a Dios, sino que nos llevan a su Cristo, que es fuente de vida abundante. Segundo, el autor de Hebreo hace mención de una función práctica de la palabra de Dios. Esa función es cortar, separar, arrancar desde lo más profundo el pecado de nuestro ser. Son las Sagradas Escrituras las que tienen el poder para remover de nuestro ser todo aquello que entorpece nuestra relación con Dios y el testimonio de su presencia en nosotros. Con esa sencilla descripción debemos de anhelar su lectura, anhelar su estudio, anhelar meditar en ella y anhelar aplicarla diariamente a nuestra vida para entonces recibir sus beneficios. Mis amados hermanos, consideremos con responsabilidad el hecho de que frente a tal poder vivificador y beneficio transformador de la palabra de Dios para aquellos que la leen, sin importar la edad, jóvenes y adultos por igual, está Satanás, más que dispuesto para impedir que el creyente en Jesucristo pase tiempo leyéndola u oyéndola, para que así seamos privados de sus beneficios. Trabaja el enemigo de nuestra alma para sembrar en nuestro corazón el desánimo, el cansancio y aún cualquier forma de sana ocupación que nos desvíe de tan importante prioridad como es leer la palabra de Dios. La falta de la lectura de las Sagradas Escrituras nos llevará a ser propensos a las corrientes de este mundo. Estaremos sujetos a la mala influencia de nuestras emociones engañosas. Satanás trabaja. ¿Qué hace Satanás? Trabaja. Satanás trabaja para debilitar nuestra relación con Dios. Satanás trabaja para debilitar nuestra relación con la pareja en el matrimonio. Satanás trabaja para debilitar nuestra relación con nuestros hijos. Satanás trabaja para debilitar la iglesia. Él trabaja para debilitar las relaciones entre los hermanos. Es tiempo de abrir los ojos espirituales. ¿De qué es tiempo? De abrir los ojos espirituales. Es hora de abrir el corazón a la palabra de Dios
y actuar para fortalecernos espiritualmente y perseverar en la fe de Cristo. Aquí, en la lección de hoy, la interpretación de la Biblia, tenemos algunos pasos importantes para todo creyente aplicar al proponerse leer la Biblia, la palabra de Dios. El primer paso es busquemos la guía del Espíritu Santo. Busquemos la guía del Espíritu Santo. Al sentarnos a abrir la Biblia y empezar a leerla, es necesario que busquemos la dirección del Espíritu Santo para su comprensión. La interpretación correcta viene con la ayuda del Espíritu Santo. Dependamos entonces del Espíritu Santo para entender la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Tenemos que pedirle a Dios por la guía del Espíritu Santo cada vez, escuche bien, cada vez que leamos la Biblia. El segundo paso que tenemos que aplicar a nuestra vida al sentarnos a leer la Biblia, la palabra de Dios, es hacer uso del método hermenéutico. Hacer uso del método hermenéutico. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Permítanme preguntarles en este momento, ¿entienden lo que leen en la pantalla? ¿Qué dice la pantalla? Exactamente lo que usted está leyendo es lo que dice la pantalla. Y esa es una regla de hermenéutica. Lo que leemos, eso es exactamente lo que dice. No hay necesidad de añadirle, no hay necesidad de quitarle. Ese es el segundo paso. Método hermenéutico. Usemos entonces principios de interpretación bíblica como son el contexto, la gramática y la historia de aquello que estamos leyendo. La interpretación bíblica requiere un enfoque cuidadoso. ¿Qué clase de enfoque? Cuidadoso. Estudiemos la Biblia, mis amados hermanos, usando herramientas de hermenéutica adecuadas. ¿Qué clase de herramientas? Adecuadas. El tercer paso que debemos de aplicar cuando nos sentamos a leer la palabra de Dios es leer la Biblia en contexto y coherencia. Leer la Biblia en contexto y coherencia. Interpretemos la Biblia teniendo en cuenta su contexto histórico, su contexto cultural y su contexto literario. Entender el contexto es extremadamente importante. Es crucial para una correcta interpretación de la Biblia. Siempre debemos de considerar el contexto cuando estudiamos y aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. La interpretación correcta de la Biblia nos lleva a entender claramente el mensaje de salvación en Jesucristo. Interpretar correctamente la Biblia nos lleva a responder al llamado de arrepentimiento y al llamado de la fe en Cristo. En este momento, mi querido amigo, quiero hacer ese llamado a usted si no ha confiado en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su alma. Quiero llamarle en nombre de Dios a que se arrepienta de sus pecados y confíe en Jesucristo, la palabra viva de Dios para la salvación de su alma. Amados hermanos, quiero hacerles un llamado a cada uno de ustedes, desde el más joven hasta el más maduro en esta congregación. El llamado es al compromiso. Comprometámonos a estudiar la Biblia diligentemente. Comprometámonos a estudiar la Biblia diligentemente, buscando siempre la guía del Espíritu Santo para interpretarla correctamente. Comprometámonos
a usar principios hermenéuticos sólidos y a buscar la guía del Espíritu Santo en el estudio de la Biblia. Comprometámonos a estudiar y vivir conforme a la palabra de Dios, confiando en su inerrancia y autoridad. Hemos visto aspectos de la doctrina de la inspiración de la Biblia, desde la revelación especial hasta la interpretación correcta de las Escrituras. Es fundamental para nuestra fe entender y defender la inspiración, inerrancia y autoridad de la Biblia, ya que nos proporciona una guía segura para nuestra vida espiritual y práctica. A los creyentes, una vez más, quiero hacer el llamado de atención. Considere la lectura de la Biblia, considere el estudio de la Biblia, considere invertir tiempo meditando en la Biblia, considere y hágase el compromiso de aplicar la Biblia a su vida, ya que estas son disciplinas necesarias para fortalecer nuestra fe. Quiero llamarle a que cada uno de nosotros nos hagamos como propósito lema lo siguiente: he decidido leer la Biblia, aunque me cueste leerla. A los no creyentes, considere el mensaje de salvación presentado en la Biblia y ponga su confianza en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma. ¿Cómo entonces debemos de interpretar la Biblia correctamente? Con la guía del Espíritu Santo y el estudio diligente de la misma. Maranata, ven Señor Jesús. Quiero invitarle en este momento a cerrar sus ojos y a unirse en este tiempo de oración.